En 1983, algo salió terriblemente mal en una base militar abandonada en Long Island, Nueva York. Los gritos de los niños dejaron de escucharse. Las luces se apagaron para siempre. Y el proyecto más oscuro del gobierno estadounidense fue sellado. ¿Qué pasaría si te dijera que el gobierno de Estados Unidos logró abrir portales en el tiempo? ¿Qué experimentos con control mental se realizaron en adolescentes secuestrados? ¿Y que todo esto ocurrió no hace cientos de años, sino hace apenas 4 décadas? Hoy vamos a hablar del Proyecto Montauk. Un nombre que el gobierno niega. Una historia que los sobrevivientes no pueden olvidar. Y un lugar donde la realidad se rompió. Lo que estás a punto de escuchar no aparece en ningún documento oficial. Ha sido borrado, desmentido, ridiculizado. Pero las cicatrices no mienten. Bienvenido al misterio más perturbador de la Guerra Fría. Para entender Montauk, primero tienes que conocer el lugar. Camp Hero. Una base militar en Montauk Point, en el extremo este de Long Island, Nueva York. Oficialmente, fue una estación de radar durante la Segunda Guerra Mundial. Nada especial. Nada sospechoso. Pero entonces, ¿por qué seguía operativa en secreto décadas después de que supuestamente cerrara? Los residentes locales empezaron a notar cosas extrañas desde los años 70. Luces brillantes sobre la base en mitad de la noche. Zumbidos electromagnéticos que hacían fallar los televisores y radios. Niños que desaparecían sin explicación. Y lo más escalofriante, personas que juraban haber visto lo que parecían ser criaturas. Sombras que no debían existir. La base fue oficialmente cerrada en 1969. Pero según testimonios filtrados, las operaciones reales apenas estaban comenzando. Bajo tierra, en niveles que no aparecían en ningún plano arquitectónico, científicos del gobierno trabajaban en algo que desafiaría todo lo que creemos saber sobre la realidad. Y todo empezó con un experimento fallido durante la guerra. Retrocedamos hasta 1943. En plena Segunda Guerra Mundial, la Marina de los Estados Unidos supuestamente realizó uno de los experimentos más controvertidos de la historia. El Experimento Filadelfia. La historia oficial dice que nunca ocurrió. Pero demasiados testimonios coinciden para ser simple ficción. Según los relatos, el destructor USS Eldridge fue equipado con generadores electromagnéticos masivos. El objetivo era simple en teoría, hacer el barco invisible al radar enemigo. Pero lo que pasó aquel día de octubre fue mucho más allá. Cuando activaron los generadores, el barco no solo desapareció del radar. Desapareció completamente. Se volvió invisible a simple vista, envuelto en una niebla verdosa. Y luego, se teletransportó. Apareció en Norfolk, Virginia, a más de 300 kilómetros de distancia. Segundos después, regresó a Filadelfia. Pero la tripulación no volvió igual. Algunos marineros estaban fusionados con el metal del barco. Otros sufrieron demencia instantánea. Varios simplemente desaparecieron. Y unos pocos quedaron fuera de fase con la realidad, volviéndose invisibles de forma espontánea. Uno de esos marineros se llamaba Al Bielek. Y décadas después, él revelaría algo aterrador. El experimento Filadelfia no fue un fracaso. Fue el comienzo. Porque lo que la Marina descubrió ese día fue que los campos electromagnéticos no solo afectaban el espacio, también afectaban el tiempo. Y así nació el Proyecto Montauk. Una continuación secreta. Más oscura. Más peligrosa. Y esta vez, sin límites éticos. Según los denunciantes, el Proyecto Montauk operó entre 1971 y 1983. ¿Su objetivo oficial? No existe. Porque oficialmente, nunca existió. Pero según testimonios de supuestos participantes, Montauk tenía 3 objetivos principales. Primero, control mental. Desarrollar técnicas para programar y manipular la mente humana a distancia. Segundo, viajes en el tiempo. Crear un portal temporal funcional que permitirá enviar objetos y personas al pasado o al futuro. Tercero, manipulación de la realidad.
Usar la mente humana como antena para manifestar objetos y seres de otras dimensiones. ¿Suena a ciencia ficción? Tal vez. Pero hay demasiados detalles, demasiadas coincidencias. En los niveles subterráneos de Camp Hero, había una silla. No una silla cualquiera. Según Preston Nichols, uno de los principales denunciantes del proyecto, esta silla estaba rodeada de antenas electromagnéticas que amplificaban las ondas cerebrales de quien se sentaba en ella. Buscaban individuos con habilidades psíquicas. Personas que pudieran visualizar objetos, lugares, momentos en el tiempo y materializarlos. Y encontraron a alguien. Un joven llamado Duncan Cameron. Según los testimonios, Duncan tenía una habilidad única. Podía manifestar sus pensamientos en la realidad física. Lo sentaban en la silla. Encendían los generadores. Y le pedían que pensara en algo. Una manzana. Un edificio. Una persona. Y esa cosa aparecía. Pero no siempre podían controlar lo que Duncan creaba. Porque cuando le pedían imaginar criaturas de otras dimensiones, esas criaturas también aparecían. Y no todas eran amigables. Pero eso no era lo peor del proyecto. Lo peor eran los niños. Según múltiples testimonios, el proyecto necesitaba sujetos de prueba. Jóvenes. Maleables. Con mentes aún en desarrollo. Entre 1976 y 1983, decenas de niños y adolescentes desaparecieron en Long Island y áreas cercanas. La versión oficial atribuye estos casos a fugas del hogar, secuestros comunes, accidentes. Pero algunos sobrevivientes cuentan otra historia. Uno de ellos es Stewart Swerlow. Él afirma haber sido secuestrado de niño y llevado a Montauk. Según Stewart, los niños eran sometidos a torturas psicológicas, drogas experimentales y trauma severo, todo diseñado para fracturar su mente y hacerla más susceptible al control. Los programaban. Les borraban recuerdos. Los convertían en soldados psíquicos. Y algunos nunca regresaron. Stewart afirma que recuperó sus recuerdos décadas después, a través de hipnosis. Describe laboratorios subterráneos, científicos con batas blancas, y una silla metálica donde conectaban electrodos a su cabeza. Recuerda haber sido obligado a ver eventos futuros. A visualizar objetivos militares en países enemigos. Y recuerda, el portal. Un túnel de luz que aparecía en el centro de la habitación. Un vórtice que parecía conducir a otro lugar. U otro tiempo. Algunos niños eran enviados a través de ese portal. No todos regresaban. ¿Es posible que esto sea verdad? ¿O son recuerdos falsos implantados por trauma? La ciencia dice que los recuerdos recuperados bajo hipnosis no son confiables. Pero cuando varias personas que nunca se conocieron, describen exactamente el mismo lugar, las mismas sillas, los mismos experimentos, ¿podemos ignorarlo completamente? Ahora llegamos a la parte más difícil de creer. Los viajes en el tiempo. Según Al Bielek y Preston Nichols, el proyecto Montauk logró crear un enlace temporal estable en 1980. No solo podían ver el pasado o el futuro, podían enviar personas. Bielek afirma haber sido enviado al año 2137. Describe un mundo post-apocalíptico, con pocas ciudades flotantes y una humanidad reducida. También dice haber viajado al año 2749, donde supuestamente vio una civilización humana recuperada, pero completamente diferente a la nuestra. ¿Difícil de creer? Absolutamente. Pero aquí está lo extraño. Bielek describió estos viajes en los años 80, mucho antes de que la ficción popular explorara estos conceptos con tanto detalle. Y hay algo más perturbador. Según los testimonios, Montauk estaba conectado temporalmente con el experimento Filadelfia. En 1943, cuando el USS Eldridge desapareció, supuestamente creó un agujero en el tiempo. Ese agujero permaneció abierto. Y en 1983, 40 años después, Montauk encontró el otro extremo de ese agujero. 2 experimentos. Separados por 4 décadas. Conectados por un túnel en el tiempo.
Algunos investigadores afirman que esta conexión no fue accidental, que todo fue planeado desde el principio. Que el experimento Filadelfia fue solo la fase 1 y Montauk fue la fase 2 de algo mucho más grande. ¿Pero qué podría ser tan importante como para planear un experimento que duraría 40 años? Esa pregunta nunca ha sido respondida. Todos los testimonios coinciden en una fecha: 12 de agosto de 1983, el día en que todo se fue al infierno. Según Preston Nichols, ese día iban a realizar el experimento más ambicioso hasta la fecha: amplificar el poder de Duncan Cameron al máximo, abrir múltiples portales simultáneos, traer objetos del futuro lejano. Pero algo salió terriblemente mal. Duncan estaba en la silla. Los generadores estaban al máximo. El portal se abrió, pero no pudieron controlarlo. Comenzó a crecer, a expandirse. La energía electromagnética estaba fuera de control. Y entonces Duncan, ya fuera por accidente o desesperación, pensó en algo. Una bestia. Una criatura enorme, peluda, salvaje. Y esa criatura apareció. La cosa emergió del portal y comenzó a destrozar todo. Equipos científicos, computadoras, personas. Entraron en pánico. Intentaron apagar los generadores, pero no respondían. La única opción era destruir el equipo, físicamente. Según Nichols, él y otros técnicos bajaron a los niveles subterráneos y destrozaron el generador principal con hachas. El portal se cerró. La criatura desapareció. Y el proyecto Montauk terminó. Al día siguiente, equipos militares entraron a la base. Sellaron los niveles subterráneos. Borraron archivos. Amenazaron al personal. Y Camp Hero fue oficialmente cerrado, otra vez. Pero esta vez de verdad. ¿Qué pasó con Duncan Cameron? Nadie lo sabe. Algunos dicen que perdió la memoria. Otros que fue reubicado con una identidad falsa. ¿Y los niños? Los sobrevivientes fueron liberados con sus recuerdos borrados. O al menos, eso fue lo que intentaron. El gobierno de Estados Unidos niega todo. No hay documentos del proyecto Montauk. No hay registros de experimentos. No hay evidencia física. Pero hay grietas en la versión oficial. Primero, Camp Hero fue oficialmente cerrado en 1969, pero imágenes satelitales muestran actividad en la base hasta mediados de los 80. Segundo, varios empleados de contratistas de defensa han confirmado haber trabajado en proyectos clasificados en Montauk durante los años 70. Tercero, documentos desclasificados confirman que la CIA y el Pentágono realizaron experimentos de control mental en el programa MKUltra durante el mismo periodo. ¿Es tan difícil creer que Montauk fue una extensión de MKUltra? Ahora, seamos justos. No hay pruebas concretas. Los testimonios son anecdóticos. Los denunciantes no tienen documentos. Y algunos detalles de sus historias cambian con el tiempo. Pero también es cierto que el gobierno estadounidense ha mentido antes. Mintieron sobre MKUltra hasta que documentos filtrados los forzaron a admitirlo. Mintieron sobre el Área 51 durante décadas. Mintieron sobre experimentos con radiación en ciudadanos inocentes. ¿Por qué Montauk sería diferente? Hoy, Camp Hero es un parque estatal. Puedes visitarlo. Caminar por la base abandonada. Pero los niveles subterráneos permanecen sellados. ¿Por qué? Si no hay nada que ocultar, ¿por qué no abrirlos? El proyecto Montauk nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Realmente lograron manipular el tiempo? ¿Crearon portales a otras dimensiones? ¿Secuestraron niños para experimentos? ¿O fue todo una elaborada historia? ¿Un mito urbano nacido del trauma real de víctimas de abuso gubernamental? Tal vez nunca lo sabremos. Pero lo que sí sabemos es esto. Los gobiernos han realizado experimentos terribles en su propia gente. Eso está documentado. La tecnología clasificada siempre está décadas adelante de lo que el público conoce. Eso también es un hecho.
¿Y hay demasiadas personas? ¿Demasiados testimonios? ¿Demasiadas coincidencias? Puede que Montauk no haya sido exactamente como lo describen los denunciantes. Puede que los detalles estén distorsionados por el trauma, la memoria, el tiempo. Pero algo pasó en esa base. Algo lo suficientemente oscuro como para que el gobierno lo niegue con tanta vehemencia. Algo lo suficientemente perturbador como para que quienes estuvieron allí aún tengan pesadillas. El proyecto Montauk tal vez haya terminado en 1983. Pero las preguntas siguen vivas. ¿Qué otras bases secretas operan en este momento? ¿Qué experimentos se están realizando mientras nosotros vivimos nuestras vidas normales? Y la pregunta más inquietante de todas: si lograron manipular el tiempo en 1983, ¿qué habrán logrado en los 40 años desde entonces? Eso es algo que deberías preguntarte. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el proyecto Montauk fue real? ¿O es solo otra teoría de conspiración? Y si te gustó este vídeo, ya sabes qué hacer. Porque algunos secretos no deberían permanecer enterrados.